Hola, esto es Arkham Comics, y en este episodio de la historia de Batman revisaremos las primeras apariciones de los miembros de la Batifamilia, algunos villanos interesantes y la decadencia de los cómics de Batman. En el episodio anterior habíamos visto cómo empezó la edad de plata de los cómics. Después de la introducción del código de autoridad de los cómics ya no se podían contar historias serias de crímenes, y las historias de Batman se llenaron de fantasía y ciencia ficción. Estas nuevas historias cambiaron para hacerse más amigables con los niños, y uno de los nuevos personajes creados fue Ace, el Batisabueso o el Batiperro. Este era literalmente un perro con un antifaz que Batman y Robin adoptaron para que sea su acompañante. Luego de esto, Batman también adquiere un nuevo vehículo, el Batitren. Y esto es tan solo el inicio de los peores momentos en los cómics de Batman. A partir de entonces se crearon historias como en la que el comisionado Gordon se vuelve Batman por un día con resultados desastrosos, la historia que revela el origen de Batman como el primer Robin y la historia del primer ayudante de Batman llamado Batman Jr. También se creó al segundo sombrerero loco, que es diferente del primero porque al parecer a los escritores se les olvidó que ya había un personaje con el mismo nombre. Luego de esto se introdujo por primera vez a Batwoman o a la Batimujer. Este fue un esfuerzo por parte de los creadores por eliminar las ideas del psicólogo que proclamó que Batman era gay. Batwoman fue creada específicamente para ser un interés romántico de Batman, aunque al principio él se hacía el difícil. El verdadero nombre de Batwoman era Katy Kane, quien era una acróbata de circo que hereda una gran fortuna. Inspirada en Batman, ella adopta la identidad de Batwoman y ayuda al dúo dinámico a atrapar villanos. Batwoman era el reemplazo de Catwoman. No solo funcionaba como una nueva pareja para Batman, sino que también era una heroína, a diferencia de Catwoman, quien era una criminal, y el código prohibía este tipo de personajes. En un principio, Batwoman fue bien recibida, pero con el paso del tiempo se volvió una molestia en las historias. Poco tiempo después se escribió una historia en la que se reveló que el padre de Bruce Wayne había usado un traje de murciélago para una fiesta de disfraces, y este puede haber sido el momento que inspiró a Bruce a convertirse en Batman. Un año después de haber empezado, la edad de plata de los cómics solo se pone peor cuando se publican historias en las que Batman usa un batitanque de guerra de color rosado y un traje de gala para asistir a un juicio. Pero quizás el momento más ridículo de estos años fue cuando Batman usa su traje arcoíris. En la historia, Batman necesita atraer toda la atención de las personas para que no se descubra la identidad secreta de Robin, y para esto usa trajes de todos los colores y diseños hasta que al fin usa su traje arcoíris. En otras historias se revela que existe una estatua de Batman como la del presidente Abraham Lincoln en medio de la ciudad. Luego tenemos esta historia en donde Batman se vuelve un gigante por medio de un experimento y también la historia en donde Batman crea un Batarang gigante en el que se puede volar. Como pueden darse cuenta, las cosas no iban muy bien, pero esporádicamente había historias interesantes como la primera alianza entre el Joker y Lex Luthor, los archienemigos de Batman y Superman. Pero en su mayoría las historias simples y ridículas eran el centro de atención, como cuando Batman abandona su identidad y se convierte en el hombre estrella, o como cuando Batman conoce a Fatman, un admirador de Batman que bien puede ser el más grande fanático de Batman. Ahora, en una de estas historias de ciencia ficción, Batman viaja al extraño planeta de Sur-Renar, en donde conoce a otro Batman que usa un traje morado. Este Batman fue el primero en usar un círculo amarillo en la insignia del pecho, y también fue utilizado mucho tiempo después en la historia Batman R.I.P. Pero luego de esto, las historias tontas continuaron, empezando con el trío terrible, que eran 3 villanos con máscaras de animales, y después apareció el Batisimio, que era exactamente eso. Un simio disfrazado de Batman. También se inventaron un helicóptero para una sola persona, que no tiene una traducción, pero lo más cercano que se me ocurre es el Batigirador. Y con esto, Batman ya poseía casi todos los vehículos en existencia. Mientras tanto, en World's Finest Comics, Batman y Superman seguían teniendo historias juntos, pero eventualmente los escritores decidieron poner a los héroes a luchar entre ellos. Estas serían las primeras batallas entre estos dos personajes, pero en estos tiempos nunca fueron peleas serias y al final siempre retomaban su eterna amistad. Después de introducir a otro villano extraño llamado el Hombre Calendario, los creadores se inventaron un nuevo personaje al que llamaron el Señor Cero. Este fue el concepto inicial del villano hoy conocido como el Capitán Frío o Señor Frío. Sin embargo, el personaje inicial no era más que un científico que había creado una pistola para congelar y que en el proceso tuvo un accidente que le impide sobrevivir en temperaturas normales. Por eso, usa un traje especial y comete crímenes con sus armas de hielo, pero como les pasó a muchos personajes de esas épocas, el Señor Cero desapareció por algunos años.
La razón por la cual los villanos no duraban mucho es por las restricciones del código de autoridad de los cómics, que restringía el uso de villanos que puedan ser imitados por los niños y jóvenes. Por esto, eran necesarios personajes que no fueran villanos y que fueran aptos para niños. Es así como aparece por primera vez Bat-Mite, o en algunas traducciones también conocido como el Bat-Mito. Este era un duende con poderes mágicos que se disfrazaba de Batman porque es su héroe favorito. A partir de entonces, este duende se volvió un personaje recurrente en los cómics de Batman, pero en lugar de ser una ayuda, se volvió un estorbo para Batman y Robin. Y por último, el miembro final de la nueva Batifamilia fue creada. La primera Batichica aparece en los cómics como un interés romántico para Robin y así eliminar todas las sospechas de que el dúo dinámico era gay. Sin embargo, esta Batichica no era la versión moderna que conocemos ahora. En su lugar era la sobrina de la Batimujer quien se une al grupo de héroes para luchar contra el crimen, y es así como la Batifamilia queda completa. La introducción de los miembros de la Batifamilia marcó un cambio definitivo en los cómics de Batman, empezando con historias como la del Batman Zebra, la Estatua de la Libertad de Batman y el Fantasma de Batman, y así una cantidad enorme de historias tontas y sin sentido. Uno de los últimos personajes importantes creados en estos tiempos fue Clayface 2. En nuestro segundo episodio habíamos visto cómo fue creado el Clayface original. Sin embargo, este personaje fue olvidado y casi 20 años después, los escritores crearon a otro personaje con el mismo nombre. Esta vez, el personaje se parece más al Clayface moderno, quien puede transformar su cuerpo y tomar cualquier forma que se le ocurra. El Clayface 2 es Matt Hagen, un explorador que encuentra una fuente de agua mística que le da sus poderes para transformar su cuerpo, pero solo dura por 48 horas. Esta debilidad es aprovechada por los héroes y el villano es atrapado cuando sus poderes se acaban. A partir de entonces, todos los cómics de Batman cayeron en decadencia. Los escritores y artistas de Batman habían trabajado en el mismo personaje por 20 años, y con las restricciones del código de los cómics simplemente no les quedaban buenas ideas para usar. Es así como se crea la historia del Batman bebé. Bill Finger, quien fue el escritor responsable de la primera historia de Batman, creó una historia en la que Batman es transformado en un infante de 5 años, pero mantiene su fuerza e inteligencia. Es así como el Batibebé empieza a luchar contra el crimen. Por supuesto, al final de la historia Batman regresa a la normalidad, pero el daño ya estaba hecho. Ese es tan solo un ejemplo de las tantas historias en las que Batman se encuentra en situaciones extremas. A partir de entonces, Batman empieza a luchar contra monstruos mitológicos, alienígenas del espacio exterior y criaturas bizarras de la imaginación. Atrás quedó el vigilante oscuro que luchaba contra criminales para vengar la muerte de sus padres. En su lugar, Batman era un personaje sin un propósito, al que se lo ponía en las situaciones más descabelladas posibles. Sus historias empezaron a inundarse de ciencia ficción y fantasía. Objetos como la Baticueva voladora y el Batman robótico, así como las aventuras románticas con Batimujer, eran las historias principales. Este cambio empezó en 1960 y 3 años después se cambiaron las historias a tal punto que Batman ya no solo peleaba con monstruos y alienígenas, sino que él también se convertía en ellos. Historias como la del Batman genio, el Batman momia y el Batman monstruo fueron la gota que derramó el vaso. Para 1964, los cómics de Batman habían perdido todo lo que los hizo geniales en un principio. Las ventas de los cómics de Batman cayeron a tal punto que DC Comics estaba considerando cancelar los cómics y así terminar la historia de Batman. Y esto era algo lógico. La industria de los cómics había evolucionado y nuevos personajes habían sido creados. Marvel Comics había empezado a crear sus personajes más famosos como los Cuatro Fantásticos, los X-Men y el Hombre Araña. Y en la misma compañía de DC había nuevos héroes aparte de Superman y la Mujer Maravilla. El editor llamado Julius Schwartz modernizó a algunos héroes de la Edad de Oro que habían desaparecido. En principio tomó la idea del Flash original y le dio un origen científico. Lo mismo hizo con Linterna Verde y le dio un origen de ciencia ficción. Gracias a estas ideas y trabajando con un artista muy importante llamado Carmine Infantino, ellos crearon las nuevas versiones de Flash y Linterna Verde. El éxito fue tremendo y poco tiempo después usaron como inspiración el grupo de superhéroes de la Edad de Oro conocido como la Sociedad de la Justicia y se inventaron la Liga de la Justicia y de igual manera obtuvieron un éxito tremendo. Julius Schwartz era una potencia creativa enorme en DC Comics, y como último recurso, los ejecutivos de la compañía le encargaron a Schwartz modernizar y salvar a los cómics de Batman para prevenir su cancelación. Los cómics de Batman se habían quedado estancados en el pasado en cuanto a historias y arte, y la competencia era muy fuerte.
La asignación de Schwartz como el nuevo editor de Batman fue el inicio de los cambios más importantes en la historia de Batman, y eso es precisamente lo que veremos en el próximo episodio, en donde revisaremos cómo los cómics de Batman alcanzaron los niveles de popularidad más altos. Si no quieres perderte eso y muchos más videos de Batman, suscríbete ahora y nos veremos en el próximo episodio. Hasta entonces, mucha suerte amigos.